ver, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que de un día a otro, pues simplemente la vida de nuestros pequeños ha cambiado. Es decir, ya no hay salidas al parque, ya no hay los cumpleaños, ya no podemos ir a la escuela. Entonces, yo como madre y como profesionista con los pacientes, la verdad es que me he sorprendido gratamente ver cómo nuestros pequeñitos pues se han sabido acoplar a esta nueva situación, ¿no creen? O sea, nos han dado una lección tan hermosa de ver cómo simplemente se están adaptando a las nuevas circunstancias. Y más que un reto, creo que yo lo vería como una oportunidad de oro y quisiera que así lo viéramos las personas que son papás o cuidadores de los niños, pues los patrones alimentarios que nuestros hijos tienen, muchas veces cuando estamos en el trabajo o fuera de casa, pues no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, hoy en día sí creo que nos plantea una oportunidad de oro para poder, los que están en casa, ¿no? Y conviven más con sus pequeños todo el día, para poder conocer, pues, cuáles son sus patrones de alimentación, cuáles son sus gustos, cómo realmente se está alimentando día a día, ¿no? Y en este sentido también, yo me quedo en casa, pues, nos está ayudando a transmitirle a nuestros hijos, pues, nuestros propios patrones de alimentación, ¿no? Pero también hay que recordar que el modelo alimentario que nuestros hijos van a seguir, pues tiende a reproducirse del mismo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, yo quisiera plantearles la siguiente pregunta. Eh, ¿Comer en casa es un acto amigable, sí? ¿O está siendo un conflicto de intereses? ¿Por qué? Porque ya estamos en casa todo el día y entonces, ¿qué está pasando? Estamos viendo tal vez quién es el que tiene mayor autoridad, quién es el que gana a la hora de comer, etcétera. Entonces, estamos teniendo algunos problemas desde los pequeños que hacen huelga de hambre, ¿no? O los que no paran de comer, que a todo momento van a la alacena, al refrigerador y están comiendo como si tuvieran un hambre voraz, ¿no? En este sentido de si está haciendo un conflicto de intereses, yo quisiera compartirles, ¿no? 3 modelos de los cuales se hablan de control parental. Es decir, tenemos, por ejemplo, el padre autoritario, ¿no? El que ejerce un autocontrol demasiado e inclusive algunas veces puede ser incluso agresivo, donde el pequeño pues termina cediendo, ¿no? Termina cediendo hacia lo que el padre le está como obligando y suele ser un padre muy estricto. El siguiente, esto pues la verdad es que afecta mucho en la autorregulación de lo que el niño debe de comer, esta regulación que viene desde el nacimiento en donde él nos dice cuándo parar de comer o cuándo realmente tengo hambre y que va a ser como la iniciación tal vez a una obesidad en el futuro porque no se tiene este control de poder parar a la hora de comer. El siguiente modelo, estamos hablando de un padre permisivo, ¿no? O un padre del mínimo control. Es decir, es un padre que permite que el pequeño pues coma todo lo que quiera, ¿vale? Y aquí pues podemos tener algunos riesgos, por ejemplo, de poca variabilidad de los alimentos, porque solamente permitimos los que él quiere comer, en el sentido de pues el punto es que coma, ¿no? Entonces sí podemos tener algunas dificultades ahí de deficiencias nutricionales o desequilibrio nutricional. Y bueno, tenemos el tercer modelo que podría decirse que es el más ideal, el modelo pues de un padre responsable, una madre responsable, donde se fijan las ofertas, hablando de, aquí tenemos a un pequeñín, donde se fijan las ofertas, ¿no? Y se fijan los límites. Fomentamos entonces así con este tipo de patrón, pues el desarrollo alimentario de un niño sano, ¿no? El autocontrol. Vamos a ponerlo de esta forma. O sea, ¿qué pasa si yo vivo en una sociedad donde existe demasiada oferta alimentaria, donde puedo yo comprar y veo tantos spots publicitarios sobre, pues, comidas empaquetadas y puedo yo tener acceso a ellas? Al final, el padre siempre va a ser, o el cuidador, el que decida qué comen los pequeños y cuándo comer. Es decir, pregúntate qué estás comprando,
¿qué estás dando, qué oferta le estás dando a tu hijo en la cocina? Porque hoy en día que estamos en el encierro, ¿no? En el confinamiento, pues el niño va a ir y va a tomar únicamente lo que yo compré o lo que tengo disponible para él en la alacena. Entonces, si hay algo que tal vez tú no quisieras que consumiera, acuérdate, ellos van a repetir nuestros patrones de alimentación, pero también es lo que nosotros estamos ofreciéndole, ¿no? Lo que estamos comprando en el supermercado, en el mercado, y estamos teniendo como opciones para él a la hora de alimentarse. También yo creo que el hambre, por ejemplo, como padre, muchos de nosotros, lo primero, es una de las primeras necesidades que queremos cumplir, ¿no? Cubrir. Es decir, nos decimos, mi hijo no va a pasar hambre. Pero creo que a lo mejor estamos un poco dejando a un lado, atrás más bien, esa parte de cuando los niños corrían, los niños se ejercitaban o estaban jugando, y de repente no había estos snacks tan fuertes con azúcares o con grasas, las papas, el pan, ¿no? Las galletas. Y entonces era un niño que llegaba a casa o que llegaba a la cocina y decía, mamá o papá, pues tengo hambre. Entonces también se vale evitar estos alimentos para poder ayudarle hoy en día al niño que está en casa a que llegue a un periodo donde nos diga, realmente tengo hambre, y empieza a reconocer estas señales. Es importante que nosotros podamos distinguir y que nosotros les ayudamos en consulta 3 conceptos. O sea, una cosa es el hambre, otra cosa va a ser el apetito y otra cosa va a ser la saciedad. Vamos a ponerlo así. El hambre, ¿qué va a hacer? Pues el hambre nos va a incitar a comer. El apetito nos va a incitar a buscar ciertos alimentos y la saciedad pues nos va a decir para de comer. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que pues ya casi nunca tenemos hambre, más que nada ya no es una necesidad fisiológica, ya es más bien buscar ciertos alimentos por apetito, ¿no? El apetito se va a transformar en buscar esa selección de alimentos y se va a modificar por diferentes circunstancias, ¿no? Los hábitos que se tengan en casa, pero también la situación ambiental. Por ejemplo, ahorita el confinamiento pues sí nos hace un cambio en el patrón de la conducta alimentaria, un cambio en el apetito, porque entonces ya los niños ya no están buscando el alimento por hambre, sino están seleccionando aquellos que les están favoreciendo a, por ejemplo, bajar esos niveles de ansiedad, ¿no? Todas las cosas que crujen, todos esos alimentos altos en azúcares que nos generan a nivel hipotalámico también la sensación de placer. Entonces, el niño está comiendo este tipo de alimentos o me los está pidiendo y entonces, ¿qué está pasando? Que no se está teniendo, se está ocultando esta señal que queremos lograr en ellos de hambre, ¿no? De hambre y saciedad para que ellos puedan regularse solos, sin la necesidad en la que uno pues tenga que estarles diciendo o para de comer o tienes que comer, ¿no? Si tu hijo, por ejemplo, te dice, ya no tengo hambre, es muy importante que respetes esta decisión, ¿vale? Así estaremos fomentando el autorregulamiento. Ahora, ¿qué pasa también? Nosotros cuando ofrecemos un alimento, fíjense, lleva desde uno, ofreces un alimento nuevo, ¿no? Porque quieres que tu hijo se alimente muchísimo mejor y tenga nutrientes más, con mayor calidad. Entonces, primero es ofrecérselo. Segundo es, el niño lo que hace es reconocer ese nuevo alimento. Tenemos que esperar a que lo pruebe, que lo acepte y entonces que se lo coma. Entonces, este proceso no es fácil, no es sencillo y nos puede llevar mucho tiempo, o sea, mucho tiempo del niño en aceptarlo, pero también nuestro tiempo. Y también es al tanteo, o sea, no querramos que ese alimento nuevo, nutritivo, quieran comer una gran cantidad de alimento o que a veces en consulta nos dicen, ¿cuánto debo de darle? Bueno, también es al tanteo, es respetar la cantidad que el niño quiere consumir en ese momento. Muy bien. Es muy importante también hoy en día en casa ayudarlo a diversificar la variedad, más bien a variar la cantidad, los alimentos por grupos, es decir, variar las frutas, variar las verduras, ayudarlo. Entonces vamos a darle un tiempo con un alimento. A veces nos dicen, no, es que no lo quiso, pero un alimento nuevo nos puede llevar muchas veces ofrecérselo al niño.
Entonces, no desistas a la primera que él te diga, no, gracias, hay que intentarlo, ¿no? De hecho, un alimento puede pasar de 10 a 15 veces de intentos frustrados hasta que el niño nos lo acepte. Entonces necesitamos también como padres tener una alta tolerancia a la frustración de repente cuando nos digan que no les gustó la comida que hay. Ahora, también basándonos en los modelos de control parental, cuando los niños nos niegan una comida, pues hay que tener mucho cuidado en ser a la carta, ¿no? El decir, bueno, entonces, ¿qué quieres que te cocine? Porque entonces ahí le estamos dando una señal de que pues verdaderamente ese alimento, pues no pasa nada si no lo consume, ¿no? Y hay otras opciones. Entonces, podemos darle un doble mensaje. Entonces, hay que insistir en la repetición de los alimentos. No se trata de vencer al niño, de vencer hasta que se lo coma, no, sino que hay que convencerlo que es un buen alimento, que es un alimento que lo va a nutrir y que es bueno para él. Muy bien, y esto pues va a llevar mucho tiempo, mucha generosidad de parte de nosotros. Muy bien. Sirve mucho un tip, por ejemplo, antes de ofrecer un nuevo alimento, ahorita que estamos en casa, de hablarles y decirles, se le llama un aviso ilusionante. Es decir, cuando alguien te dice a ti, hoy no, va a haber una comida deliciosa y no sabes, es lo mejor, entonces tú ya sensorialmente te lo estás imaginando, ¿no? Ya hasta empieza uno a salivar. Entonces hay que probar esto igual con los niños. Hay que decirles, ya va a estar lista una ensalada súper deliciosa que tengo para ti. Muy bien, y va a estar acompañada de tu pollito, del pollito que más te gusta. Entonces, también hay que hacerles como que esta ilusión de que el alimento que le vamos a proporcionar es delicioso. Y esto ayuda a que el niño empiece como a aceptarlo más, en vez de a lo mejor tal vez decirle, obligarlo a comer, ¿no? Decirle, si no te acabas tal alimento, entonces, o también la clásica, y rápido porque entonces, ¿no? O te lo acabas hasta que te paras, hasta que te acabes el alimento. Entonces, no tengamos apuro en que podamos llevar una desnutrición a nuestros hijos si es que no queremos si es que ellos nos niegan el alimento y que digamos, ching, se quedó sin comer, ¿no? El día de hoy. No te preocupes, no se va a desnutrir. Al final, la sensación de hambre es una sensación que la traen ellos de manera natural. ¿Por qué? Porque es un modo de supervivencia. Entonces, en determinado momento nos van a decir, sí, ¿sabes qué? Sí tengo hambre. Y hay que cuidar mucho entre comidas, ¿no? Porque a lo mejor no me aceptaron en la comida principal, pero entre comidas, por el hecho de que no pase hambre el niño, le empezamos a dar como colaciones que en realidad van a evitar que llegue esta señal de hambre. Muy bien. Ahora, otro concepto muy importante, por ejemplo, hay que recordar que la obligación hacia algo nos va a generar un rechazo, muy bien, y lo prohibido, un mayor deseo. Entonces, hay que ponernos a pensar, ¿qué le estoy obligando al niño a comer? Muy bien, ¿y qué le estoy prohibiendo comer? Entonces, todo aquello que le estoy obligando a comer significa que lo va a rechazar. Y todo aquello que le estoy prohibiendo comer es lo que más va a desear. Entonces, vamos a intentar también evitar ofrecer premios, ¿no? Por ejemplo, para incentivar el consumo de algún alimento. ¿Por qué? Porque si tú premias por consumir un alimento, estás devaluando totalmente ese alimento que quieres que él consuma. Entonces, nunca debería de haber un premio por haber comido algo que realmente está nutriendo a su cuerpo. Para terminar un poquito vamos a hablar sobre algunos tips que les tengo preparados, ¿no? El primero y muy básico es no distraigas a los niños para que coman. Si tienes un pequeñito que no come y quieres distraerlo viendo la tele o viendo el iPad y que él coma, no es muy bueno porque entonces se vuelve un niño que no está siendo consciente de lo que se está comiendo y entonces también puede ser un riesgo en el futuro de no autorregulación y después un niño que no sepa parar de cuándo comer o cuándo seguir comiendo. Muy bien.
no intentes convencerlo, ¿ok? Mediante un premio o un castigo. Entonces, tu constancia con el argumento de que esto es lo mejor para ti, es saludable, te nutre tus células, tu cuerpo, a la larga y con los intentos, créeme que el niño va a terminar por aceptarlo, por convencerlo como parte de sus hábitos. Ajá. Nunca chantajes, muy bien, o sea, cuando les decimos, si no comes, entonces no va a haber tal cosa, ¿no? Tampoco se vale el chantajear. ¿Por qué? Porque el comer debe ser aprendido como algo que es para ellos. Entonces, el hecho de que ellos consuman alimentos naturales o saludables o de buena calidad debe de ser una de las primeras enseñanzas que les dejamos a nuestros hijos sobre respetar su cuerpo, sobre cuidarlo. Muy bien. Entonces, también vamos a tener cuidado en esas circunstancias. Pues otra que es muy básica, pero tengo que mencionarla, pues es nunca forzar, ¿verdad? Nunca hacerlo a la fuerza o meterle el bocado en el alimento. Acuérdense que hay que fortalecer la autorregulación del niño y cuando él diga basta, ¿no? Hay que respetarlo. Jamás amenazarlo. ¿Por qué? Porque entonces esta silla se vuelve como la silla de los acusados y entonces la hora de la comida ya no se va a volver nada placentera para ellos, ¿no? También hablamos de que si nosotros hacemos a la carta o si nosotros solo permitimos que él coma lo que él quiere por el hecho de decir, bueno, ya, con que coma algo, acuérdense que este es un riesgo para que el niño pueda tener o presentar algunas deficiencias nutricionales porque no le está dando variedad a sus comidas. Muy bien. Recuerda que cada niño tiene su propio metabolismo. Cada niño tiene su propia cantidad que debe de comer. Así como hay variedad de personalidades, también existe esta variación en los metabolismos de los niños. Entonces, no porque el niño al lado coma más o porque el sobrino y es que tienen la misma edad y entonces come menos o come mucho más. No, o sea, cada niño hay que fortalecerle la autorregulación de lo que consume y cuándo se sacia. Recuerda también que una conducta muy controladora o muy exigente por parte de nosotros de te lo acabas, ¿no? La cantidad que yo decidí, o inclusive los más pequeñitos, cuando no les damos esta oportunidad sensorial de tocar, de jugar con el alimento, hacemos que el niño no aprenda muy bien a regularse, a regular esta ingesta de la que tanto hemos hablado. Entonces, los niñitos van a tardar algunos días, no se preocupen en adaptarse. Yo sé que ya llevamos varios días de confinamiento y si no se han adaptado, espero que les ayuden estos pequeños tips que preparé para ustedes y hay que darles tiempo a